Ya vimos la exhortación del texto, desead como niños recién nacidos. La razón, fuiste engendrado por la palabra, desea la palabra los obstáculos. Ahora veamos el resultado. Los mejores momentos del video más viral de Sugel Michelin. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 hasta el capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si yo les preguntara o les pidiera en esta tarde que se pusieran de pie, todos los que están aquí, que se sienten plenamente satisfechos con su vida espiritual, que se pongan de pie todos los que crean haber llegado ya al tope de su madurez en Cristo. Yo estoy seguro que casi, y digo casi por si acaso hay alguno aquí que se quiera poner de pie, yo estoy seguro que casi nadie aquí se pondría de pie. Y si alguno de ustedes se pone de pie, por lo menos ya sabemos que hay alguien autoengañado entre nosotros. Porque la vida cristiana está supuesta a ser una vida en constante crecimiento hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Así que comenzando por el que les habla y siguiendo por todos ustedes, aquí nadie ha llegado. Porque Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Y mañana vamos a hablar acerca de la suficiencia de las Escrituras y vamos a ampliar este tema. Pero en esta tarde yo quiero decirles que ustedes no están condenados a quedarse donde están, ni yo tampoco. Solo que no existe ningún atajo en la carrera de la fe, ninguna experiencia mística o emocional que nos lleve a crecer espiritualmente de la noche a la mañana. No, mis hermanos, se trata de un proceso gradual que dura toda la vida por la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra. Y de ahí la exhortación que nosotros encontramos en nuestro texto en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Y allí tenemos en primer lugar un mandato. De hecho, el único mandato que hay en este pasaje que yo leí, y está en el versículo 2, desead. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Notan, mis hermanos, que no se trata de una sugerencia, es una orden. Lo que hace mucho que no pasaron por la escuela saben que la palabra desear aquí está en qué modo imperativo. ¿Y qué indica el modo imperativo? Es un mandato. Es una orden de parte de Dios, de manera que si tú eres un cristiano y en este momento tienes muy poco apetito por la palabra de Dios, Dios te está ordenando aquí a que comiences a desearla más. Dios te lo ordena. Noten que Pedro no nos está diciendo aquí que debemos leer la Biblia o memorizar la Biblia o estudiar la Biblia
o incluso enseñarle la Biblia a otros. Por supuesto, debemos hacer todo eso, debemos leer la Biblia, debemos memorizar la Biblia, debemos estudiar la Biblia, debemos enseñar la Biblia a otros. Pero ¿qué es lo que Pedro nos está ordenando aquí? Que la deseemos. Y ese es el enfoque, ese es el énfasis de mi taller. No es cómo leer la Biblia, no es cómo estudiar la Biblia. Lo que yo quiero que veamos en esta tarde es que debemos desear la Biblia, desear la palabra de Dios. Esta palabra transmite la idea de algo que se anhela fervientemente, algo que deseas con tal intensidad que ninguna otra cosa de este mundo sería capaz de satisfacer ese anhelo. El anhelo por la Biblia. Se trata de algo que percibes como una necesidad tan vital como el aire que respiras. De ahí la analogía o la comparación que usa Pedro. ¿Cómo debemos desear la leche espiritual de la palabra? ¿Cómo? Como niños recién nacidos. Y por si acaso, Pedro no nos está diciendo aquí que si tú eres un nuevo creyente, un niño que acaba de nacer en la fe, debes desear la palabra de Dios. No. No importa que tengas 5 meses de nacido o que tengas 80 años como cristiano. Todo creyente debe desear la leche espiritual no adulterada, como los niños recién nacidos desean la leche materna. No es que Pedro esté hablando de nuevos creyentes. No, él está diciendo a todos los cristianos deben desear la palabra de Dios como los niños recién nacidos desean la leche espiritual. Los niños nacen con un dispositivo puesto por Dios que los lleva a desear la leche materna como ellos no desean ninguna otra cosa de este mundo. Porque sus vidas dependen de eso. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado del texto. Pedro no se limita a darnos una exhortación o un mandamiento para que deseemos la Biblia, la leche espiritual no adulterada, sino que también nos da una muy buena razón para hacerlo. Si ustedes notan el versículo 1 del capítulo 2, dice: desechando, ¿qué? Pues, desechando pues. ¿Ustedes recuerdan lo que decía Josías esta mañana de que porque la Biblia es inspirada, cada palabra cuenta? Bueno, aquí hay un pues que no está de más. De hecho, no sé cuántos de ustedes tienen la Biblia de las Américas. ¿Quiénes tienen aquí la Biblia de las Américas? Ok, ¿cómo comienza el capítulo 2? Porque no comienza de esta forma. ¿Cómo comienza? Por tanto. Exacto, comienza con un por tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Pedro va a decir ahora acerca del deseo que debemos tener por la palabra está conectado con lo que él ha venido diciendo antes. Por eso yo comencé a leer desde el versículo 22 del capítulo 1, porque ese es el contexto del pasaje. ¿Qué dice Pedro? Versículo 22 del capítulo anterior. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos o habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por tanto, desechando toda malicia, ¿ven el punto? La conexión. Fue por el poder de la palabra que Dios impartió en nosotros una nueva vida, dice Pedro, al punto de ser capaces de amarnos unos a otros con un amor sincero de hermanos. O sea, la palabra de Dios es tan poderosa que a través de su palabra nuestros corazones fueron purificados, nuestros corazones fueron libertados de la esclavitud del pecado, fueron libertados del orgullo, fueron libertados del egoísmo. ¿No es eso lo que nos impide amar a los demás? Bueno, Pedro dice: fue por la palabra que ustedes fueron purificados de esa manera, para que se puedan amar.
Dice en Santiago capítulo 1 versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento se produce por la palabra. ¿Qué debemos hacer ahora? Alimentarnos de esa misma palabra que nos dio vida. Esa misma palabra por la cual fuimos transformados. Alguien decía: la madre de la criatura es también la amamantadora de ella, ¿no es así? La que pare el niño es la que la amamanta. Bueno, ¿quién te parió? Te parió Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Eso es lo que Pedro está diciendo. Fuiste engendrado por la palabra, amamántate de la palabra. Ahora tienes que seguir alimentándote por esa misma palabra, porque este libro no es un mero registro de las cosas que Dios hizo por nosotros o que Dios habló en un pasado distante. No, mis hermanos, esta es la palabra viva exhalada por el Dios vivo. Así que ya hemos visto dos cosas. Hemos visto la exhortación o el mandato: desead como niños recién nacidos. La razón: ya que habéis gustado la bondad del Señor y la gustaste aquí. Pero veamos ahora, en tercer lugar, los obstáculos. Los obstáculos. Hay algunas cosas que estropean nuestro apetito por la Biblia. Y lo encontramos en el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos. Aquí está el problema. Ven, el problema no es falta de tiempo. No, el problema está en el versículo 1. Desechen esto. Y la palabra que se traduce aquí como desechar da la idea de quitarse algo de encima, como cuando uno se quita una ropa sucia, una ropa contaminada. El tiempo del verbo que Pedro usa aquí nos muestra que se trata de una acción enérgica, una acción determinante. Desecha de una vez por todas esos pecados que están destruyendo, que están estropeando, que están minando tu apetito por la palabra de Dios. Desecha esos pecados. Ya vimos, ¿qué vimos? La exhortación del texto: desead como niños recién nacidos. La razón: fuiste engendrado por la palabra, desea la palabra. Los obstáculos. Ahora veamos el resultado. ¿Qué sucederá si en dependencia del Espíritu Santo luchamos por desechar de nuestra vida los pecados que se mencionan en el versículo 1, mientras nos alimentamos apropiadamente de la leche espiritual no adulterada? ¿Qué va a pasar? Vean otra vez el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Todos nosotros sabemos que el nacimiento es apenas el comienzo de una vida, que ahora debe desarrollarse hasta alcanzar la madurez. Bueno, lo mismo ocurre con la salvación. Todo verdadero creyente es alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento por medio del poder de la palabra de Dios, pero la conversión es apenas el comienzo, dice Pedro. Ahora debemos crecer para el pleno desarrollo de nuestra salvación. Dios tenía un propósito en mente cuando nos salvó, y la única manera de seguir avanzando hacia ese propósito es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros por medio de su palabra. Esta es la espada del Espíritu. Dios, el Espíritu, obra por su palabra. ¿Cuál es el propósito que Dios tenía en mente cuando nos salvó? ¿Cuál era? Pero formarnos a la imagen de Cristo. ¿Recuerdan Romanos 8:28? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, para que no confundan el bien,
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, de modo que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito para el cual todas las cosas obran es para hacernos como Jesús. Ese es el bien. No es que seas millonario, no es que tengas siempre salud. No, es que seas como Jesús. Ese es el bien. Porque fue con ese propósito que el Señor nos escogió. He usado esta ilustración muchas veces, pero no encuentro otra mejor. Una vez le preguntaron al gran escultor renacentista Miguel Ángel. Él estaba con un bloque de mármol enorme y iba a esculpir un caballo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto las obras de Miguel Ángel, aunque sea en foto, pero de verdad que parece que tienen vida. Y alguien le preguntó, ¿cómo tú puedes sacar un caballo de ese bloque de mármol? Y Miguel Ángel le respondió, es muy fácil, yo le quito todo lo que no se parece al caballo. Bueno, ¿saben qué es lo que Dios está haciendo? Dios nos toma así en bruto y nos salva. No te estoy diciendo que tú eres bruto, sino que tú eres como esa piedra bruta, no trabajada, y ahora Dios va a tomar el cincel y va a comenzar a golpearte para quitarte todo lo que no se parece a Jesús. Ese es el propósito. Ahora, ¿cómo yo avanzo hacia el propósito de ser cada vez más como Jesús? Bueno, el apóstol Pablo responde esa pregunta en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, mirando nosotros todos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Contemplando su gloria, somos transformados de gloria en la misma medida en que tú admiras a Cristo, te pareces a Cristo porque tú te conviertes en aquello que admiras. ¿Por qué ustedes creen que las personas imitan a los artistas? ¿Por qué quieren comprar donde ellos compran, usar la ropa que ellos usan? ¿Por qué? Porque tú te conviertes en lo que admiras. Bueno, si tú admiras la gloria de Cristo, te vas a parecer cada vez más a Él. Mirando su gloria, somos transformados de gloria en la misma imagen. Ahora la pregunta es, ¿y dónde nosotros vemos la gloria de Jesús? En la palabra de Dios, en el Evangelio. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es en el evangelio donde brilla como en ningún otro lugar la gloria de Jesús. Bueno, es por eso que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El raquitismo espiritual no es una opción. Pedro concluye su segunda carta diciendo que creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es una opción. Y eso solo puede suceder a través de una dieta regular y constante de la leche espiritual no adulterada. Ningún creyente puede darse el lujo de dejarse alimentar regularmente de la palabra de Dios, así como ningún bebé puede dejar de beber la leche de su mamá o algún sustituto. Solo que en este caso no hay sustituto, porque esta es la única Biblia. La nueva vida en Cristo comenzó con la palabra, se sostiene y se fortalece con esa misma palabra. No existe otro medio. Necesitamos ver a Cristo en la palabra para deleitarnos en Él, para crecer en nuestra admiración por Él, porque es así como somos transformados de gloria en la semejanza suya.